La carreta de la muerte. Después de pasar un agradable Día de las Madres con mis padres en México, emprendí el viaje de regreso a casa en Toluca. La noche había caído, y la carretera estaba casi desierta, envuelta en una oscuridad que parecía más profunda de lo habitual. Encendí la radio para distraerme del silencio opresivo, pero las noticias locales y las canciones alegres no lograban calmar mi creciente inquietud. Mis pensamientos revoloteaban entre los recuerdos de la reunión familiar y una extraña sensación de presagio que no podía sacudirme. Conducía por la carretera serpenteante que conectaba México con Toluca, un tramo que conocía bien. Sin embargo, esa noche todo parecía diferente. La luz de los faros apenas penetraba la oscuridad, y la carretera parecía estirarse interminablemente frente a mí. La luna, apenas visible, colgaba como un espectro pálido en el cielo. A medida que avanzaba, noté una bruma baja comenzando a formarse sobre el asfalto, densa y fantasmal. La niebla parecía moverse con vida propia, arremolinándose en patrones que me recordaban vagamente a figuras humanas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y apreté el volante con más fuerza. Las historias que había escuchado sobre la carreta de la muerte cruzaron por mi mente, pero me las quité rápidamente de la cabeza. Eran solo leyendas, ¿verdad? De repente, las luces de mi coche iluminaron algo en la distancia. Mis ojos se entrecerraron para enfocar mejor. Allí, emergiendo de la niebla, estaba una carreta antigua tirada por 2 caballos negros. La carreta parecía sacada de otro tiempo, sus ruedas de madera crujían suavemente en el asfalto. Conduciendo la carreta estaba un hombre envuelto en una capa oscura, su rostro oculto bajo una capucha profunda. La escena era surrealista y aterradora. ¿Cómo podía haber una carreta en una carretera moderna? El corazón me latía con fuerza mientras disminuía la velocidad. No quería acercarme, pero tampoco podía apartar la vista de la escena. La carreta avanzaba lentamente, como si flotara en la niebla. Los caballos, de aspecto espectral, no hacían ruido, sus cascos no tocaban el suelo. Sentí que el tiempo se detenía mientras la distancia entre mi coche y la carreta se acortaba. El hombre de la capucha no se movió, pero sentí que me observaba desde las sombras profundas de su vestimenta. Finalmente, me detuve completamente, a unos metros de la carreta. Mis manos temblaban y un sudor frío empapaba mi frente. El silencio era total, roto solo por el murmullo del viento entre los árboles lejanos. La carreta también se detuvo, como si estuviera esperando algo. Mi respiración era rápida y superficial, el miedo me paralizaba. La figura del cochero levantó lentamente la cabeza, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada fija en mí. Un susurro frío como el hielo recorrió mi columna vertebral. En ese momento, algo en mi mente gritaba que debía irme, que estaba en peligro. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. La desesperación se apoderó de mí mientras giraba la llave una y otra vez, sin resultado. Los caballos negros relincharon suavemente, un sonido que resonó como un lamento en la noche. El cochero levantó una mano huesuda y señaló hacia mí. Sentí que mi vida estaba en juego, que algo terrible estaba a punto de suceder. Finalmente, el motor rugió a la vida y, sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La carreta y su conductor desaparecieron en el retrovisor tan rápido como habían aparecido. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras la carretera se extendía ante mí, sin fin. No me atreví a mirar atrás, temiendo que la visión espectral hubiera regresado. Llegué a casa temblando, con el cuerpo empapado en sudor frío. Cerré la puerta tras de mí y me derrumbé en el sofá, tratando de calmar mi respiración agitada. La experiencia había sido demasiado real, demasiado aterradora para ser solo una alucinación o un sueño. Las leyendas de la carreta de la muerte ya no eran solo historias para asustar a los niños, ahora sabía que había algo de verdad en ellas. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y miedo. No podía concentrarme en el trabajo ni en las tareas cotidianas.
La imagen de la carreta antigua y el cochero de la capucha me perseguían, apareciendo en mis pensamientos y sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos caballos negros y sentía la mirada del cochero fija en mí. Hablé con algunos amigos y familiares sobre lo que había visto, pero la mayoría se mostraron escépticos o pensaron que estaba bromeando. Solo mi abuela, con sus años de sabiduría y conocimiento de las viejas leyendas, me escuchó con seriedad. Me miró con ojos llenos de preocupación y me dijo que debía tener cuidado. Según las historias que ella había escuchado, aquellos que veían la carreta de la muerte estaban destinados a encontrar la tragedia. Intenté vivir mi vida con normalidad, pero el miedo persistía. Cada vez que salía de noche o conducía por una carretera solitaria, no podía evitar mirar a mi alrededor, esperando ver la aparición nuevamente. El miedo constante se convirtió en una parte de mí, una sombra que no podía sacudirme. Un mes después de mi encuentro con la carreta, recibí una llamada en medio de la noche. Era un amigo cercano, alguien con quien había compartido mis temores. Había tenido un accidente automovilístico en la misma carretera donde vi la carreta de la muerte. Estaba gravemente herido, pero había sobrevivido. Mientras lo visitaba en el hospital, me contó que también había visto la carreta y el cochero, justo antes de que ocurriera el accidente. Ese fue el punto de quiebre para mí. Decidí que debía hacer algo para protegerme y proteger a los que me rodeaban. Mi abuela me sugirió realizar una ceremonia de protección, algo que ella había aprendido de sus propios abuelos. Aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentarlo. Cualquier cosa para librarme de la sombra de la carreta de la muerte. Realizamos la ceremonia en el patio trasero de su casa, con velas y hierbas, recitando oraciones antiguas y pidiendo protección. No sabía si realmente funcionaría, pero sentí una ligera calma después de hacerlo. La sensación de ser observado disminuyó, y poco a poco, empecé a recuperar algo de normalidad en mi vida. Sin embargo, la memoria de aquella noche nunca se desvaneció por completo. Me convertí en alguien más cauteloso, más consciente de las historias y leyendas que antes había desestimado como simples cuentos. La carretera de México a Toluca, que solía ser solo un camino más, ahora era un lugar cargado de significados oscuros y recuerdos aterradores. Con el tiempo, comencé a compartir mi historia con otros, no para asustar, sino para advertir. Les hablaba de la carreta de la muerte, del cochero de la capucha y de los caballos negros que aparecían de la nada. Les decía que tuvieran cuidado, que no tomaran a la ligera las leyendas que habían escuchado. Mi experiencia se convirtió en una parte de mí, algo que me definió y cambió para siempre. Aprendí a vivir con el miedo, a aceptarlo como una advertencia de los peligros que acechan en los lugares más oscuros y solitarios. Y aunque nunca volví a ver la carreta de la muerte, su recuerdo permaneció, un recordatorio constante de que algunas leyendas son más reales de lo que queremos creer. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente y la carretera está en silencio, a veces pienso en el cochero y su mirada vacía. Me pregunto cuántas personas más han visto lo que yo vi y cuántas más lo verán. La carreta de la muerte sigue su camino, imperturbable, esperando el próximo alma que cruce su camino. Y así, mi vida continuó, siempre con un ojo puesto en la oscuridad, consciente de que en cualquier momento, en cualquier carretera solitaria, podría volver a encontrarme con la carreta de la muerte. La experiencia me enseñó a respetar lo desconocido y a nunca subestimar el poder de las leyendas. Porque en el corazón de cada historia hay una verdad que espera ser descubierta, una verdad que puede cambiar nuestras vidas para siempre.